Buenas noches a todos, los saluda su amigo Nelter. Eh, Vamos a escuchar el audio de donde Anabel, donde dice que el avionazo de Mourinho fue porque Calderón no cumplió acuerdo con el Mayo Zambada. O sea, la periodista aseguró que el avionazo donde murió el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, fue porque el presidente Felipe Calderón no cumplió un acuerdo con Ismael El Mayo Zambada. Vamos a escuchar el audio, no me atrevo a poner el video, no me lo vayan a dar un strike y me borren mi canal. Más vale prevenir que lamentar. Vamos a escucharlo. Que estaba en la propio Felipe Calderón, quien estaba ordenando los acuerdos con el cártel de Sinaloa, un presidente genocida, un hombre que fue responsable de una violencia terrible en México, un hombre que solapó a Genaro García Luna, a gente como Luis Cárdenas Palomino, lo sabía y eran cómplices. Sí, yo estaba ahí, los mataron y le dio el tiro y le salió el cerebro por el otro lado de la cabeza. Esto es Luis Cárdenas Palomino. Felipe Calderón le dio todo el poder a este tipo de sujetos. Hace 12 años, de la cárcel de Michigan. Un libro donde Anabel Hernández investigó a dos pilares de la presidencia de Felipe Calderón. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad que hoy está acusado de narcotráfico en una corte en Nueva York, y Juan Camilo Mourinho, el delfín del entonces presidente Calderón. Un personaje con negocios medio raros en Pemex y quien falleció misteriosamente en un avionazo. En 2020, este libro tiene una revisión, justo cuando la presidencia de Calderón está bajo el escrutinio público y cuando López Obrador plantea que los expresidentes sean enjuiciados por sus acciones. Para hablar de este libro, entrevistamos a la autora. Tiene nombre, Anabel Hernández. Hola, ¿cómo estás, Anabel? Bien, gracias, todo bien, gracias. Pues mira, la razón por la que estamos hablando contigo es porque hoy en día la presencia del expresidente Felipe Calderón está bajo un escrutinio público y se vuelve relevante la reedición de tu libro Cómplices del Presidente. Primero, antes de que entremos a los temas que tenemos que entrar, te quiero preguntar, Anabel, ¿qué pensaste cuando empezaste a ver que se estaba revisando a detalle a las personas a las que tú habías señalado hace casi 12 años? Bueno, debo decir que para mí esta investigación de los cómplices del presidente, la cual inicié inmediatamente comenzó el sexenio de Felipe Calderón, publiqué este libro en 2008, después le di seguimiento en 2010 con el libro Los Señores del Narco, después esta misma investigación se extiende a 2012 con México en Llamas, y debo decir que el tema de Felipe Calderón y su gente más cercana como Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, uno de los más cercanos a Genaro García Luna, han sido recurrentes en mis investigaciones en los últimos 12 años, porque es un poder que, aunque han cambiado los sexenios, sigue ahí incrustado en México. Y es por eso que a mí me ha parecido otra mafia realmente... del poder, dirías. Es un poder que ha quedado ahí incrustado en las instituciones. Ese es el problema principal de la herencia terrible del sexenio de Felipe Calderón para el sexenio del propio Enrique Peña Nieto y para hoy en día, que muchos de estos negros personajes que formaron parte de su sexenio, particularmente en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública, siguen incrustadas ahí, saboteando cualquier tipo de intento de pacificar o de dar justicia en el país. Y por eso es importante que ahora esta administración de Felipe Calderón finalmente sea llamada a cuentas. Por un lado, está esta convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido de hacer esta consulta pública para ver si se deben llevar o no a juicio a los expresidentes, entre ellos a Felipe Calderón. Pero por otra parte está, por supuesto, y yo me sumo a este llamado y me he sumado a esta posición desde un inicio, que la justicia no está sujeta a consulta pública.
que las autoridades tienen la obligación de procurar justicia, incluso si los ciudadanos no entienden quiénes son los responsables, no pueden individualizar a quién le toca cada responsabilidad y si los expresidentes deben o no ser enjuiciados, independientemente del sentir popular o no. Hay un reclamo de justicia y este reclamo de justicia grita todos los días con la violencia que hay en las calles, con la pobreza, con los desaparecidos, con los tiroteos, con este poder narcotráfico que, si bien es cierto, es consecuencia de otros sexenios antes y después de Felipe Calderón. Lo cierto es que Felipe Calderón y su terrible sexenio y la gente de García Luna y los militares y gente que estaba en la Procuraduría General de la República son parte esencial, fundamental de esta crisis y este caos que vivimos en México. Así que claro, porque llamar a cuentas a Felipe Calderón. Completamente, estoy muy de acuerdo contigo, pienso lo mismo. Es bueno medir la opinión de las personas, es bueno medir el sentimiento que hay de los ciudadanos, pero la justicia no tiene que tener necesariamente el apoyo popular. Quien pecó, que se le castigue. Pero ahora, mucho se ha hablado justamente de los cómplices del presidente, pero particularmente de uno, de Genaro García Luna, que ya lo estamos mencionando. No obstante, he de confesar que ahora que estuve leyendo tu libro, de verdad, en cuanto vi la portada, dije yo, ah, caray, estaba este otro pilar, Juan Camilo Mourinho, un personaje que me había acordado de él a principio de año, justamente cuando sale todo el escándalo de Odebrecht y de Pemex. Yo automáticamente me acordé, pues, de oceanografía, de los señalamientos en la Secretaría de Energía, y qué bueno que este personaje, que de nuevo falleció trágicamente, ahorita vamos a hablar también de eso, ¿qué representaba justamente Juan Camilo Mourinho para Felipe Calderón en lo personal? Y dos, en la administración pública. Bueno, el papel de Juan Camilo Mourinho en el sexenio de Felipe Calderón fue crucial. En primer lugar, porque Juan Camilo Mourinho era un hombre muy cercano a Felipe Calderón, era su amigo más íntimo, por llamarlo de esta manera. Realmente era un joven que se había ganado todas las confianzas de Felipe Calderón. Felipe Calderón lo nombra coordinador de su campaña presidencial y desde aquel momento, cuando Felipe Calderón quería ganar la candidatura del PAN a la presidencia de la República, cuando hubo esta competencia interna dentro de las filas del Partido Acción Nacional, desde ahí Juan Camilo empezó a jugar un papel importante, porque incluso de entre los panistas, y es así, está documentado, hubo quejas incluso formales por parte del equipo de Santiago Krill, en su momento hubo un fraude, hubo manipulaciones, hubo trampas dentro del propio PAN, la operación Cochinito que narra perfectamente ahí, a Cochinita, ¿no? Que narra perfectamente ahí en el libro de cómo se manipularon incluso las propias elecciones del Partido Acción Nacional, cómo entre ellos se atacaban. Ya imaginemos lo que sucedió después, lo sabemos históricamente, lo que sucedió en el 2006 en la elección presidencial, ya la elección constitucional, donde se ejecuta este fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, y uno de los artífices de la ejecución de este fraude electoral, sin duda alguna, es Juan Camilo Mourinho. Por eso, aunque era muy joven, inexperto, cero experiencia realmente en la administración pública, cero, él había tenido un rol ahí muy secundario en el Partido Acción Nacional, después con un cargo de muy bajo perfil como pues pones los guiños en el libro, es francamente preocupante. ¿Qué pasó aquella noche cuando cayó la amenaza? Bueno, lo que te puedo contar es, por un lado, el evento público, ¿no? Los hechos públicos, que es que a una hora pico, donde la gente estaba saliendo de sus oficinas, donde las calles de la Ciudad de México, particularmente esta parte de donde hay tantas oficinas en las lomas, ahí cerca de Prado Norte, Prado Sur, en esta parte muy sensible de esta área de México, ¿no? De la Ciudad de México, muy cercano a Los Pinos. Debemos recordar que esta zona está apenas a mucho menos de 1 kilómetro de la residencia oficial de Los Pinos. Toda esta zona muy sensible, en una hora pico, donde vivía mucha gente en las calles, en sus oficinas, saliendo de sus oficinas, es que de pronto cae en el área de las lomas, a esta altura de Prado Norte, Prado Sur, un avión.
y en este avión viajaba Juan Camilo Muriño junto con otros funcionarios públicos. Supuestamente venía de una gira celebrada, si no me equivoco, en San Luis Potosí, en algunos de estos estados de la República, y venía regresando para para dar concluida su gira. Murieron muchos civiles, había testimonios y están incluso videos, si no me equivoco, de gente que llegó a grabar algo con su teléfono, donde decía que el avión ya estaba en llamas en el cielo cuando cae. Sin embargo, uno de los primeros que llegó a la escena del crimen, habrá que recordar, es el propio Genaro García Luna. Fue el primer funcionario que llega a la escena del crimen donde se encuentran los pedazos del avión y donde se encuentran, desgraciadamente, los pedazos de cuerpos de unos y otros en el avión. Iba también el que había sido titular de la CIEDO, entonces, llamado José Luis Santiago Vasconcelos, que eran sus restos dispersados en diversas partes de la escena donde se estrelló el avión, y bueno, logran identificar que a Juan Camilo, que estaba muerto, que estaba despedazado en esta explosión, porque en realidad el avión explota, encuentran un dedo con un anillo de Juan Camilo, y es así como pueden identificar que Juan Camilo efectivamente sí iba en el avión, además del habitáculo y todas estas cosas. Fue un episodio trágico para todos los que vivimos en la Ciudad de México, fue compulso, nadie entendía cómo es posible que esto hubiera sucedido. Empezaron a verse diferentes teorías, sobre todo cuando la gente empezó a decir, testigos oculares empezó a decir, no, el avión ya venía en fuego cuando cae, se hablaba de una falla mecánica, etcétera, etcétera. Finalmente la versión oficial es que alguien estaba piloteando mal el avión a su vez tuvo una falla mecánica y se desploma supuestamente porque venían detrás de otro avión más grande, y es la cola, el viento, lo que provoca que se cayera el avión, que se desplomara aquí súbitamente, y la impericia del piloto. Supuestamente esta es la versión oficial. La versión que el propio Felipe Calderón le dio a familiares de Juan Camilo Muriño fue que había sido un ataque orquestado por el crimen organizado. Esto es lo que hasta el día de hoy a mí me repite un familiar muy cercano y muy querido a Juan Camilo Muriño y su esposa. En el libro también narras cómo a raíz de la muerte de Juan Camilo, pues el poder de Genaro García Luna crece. Y de nuevo yo me pregunto, en un país donde el secretario de Gobernación muere en un avionazo y hay indicios que el crimen organizado estuvo detrás, no pasa absolutamente nada con el encargado de seguridad en el país. ¿No es curioso este crecimiento? ¿Estuvo detrás Genaro García Luna de esto? No, yo en realidad no pensaría en absoluto esto. Sé que hay algunas teorías de conspiración que pensarían Genaro García Luna para quedarse con todo el poder, se deshace de Juan Camilo. Realmente no es la historia que yo escuché. La historia que yo escuché por parte directamente de integrantes del cártel de Sinaloa es que días previos, por un accidente, de manera indeseada, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, es detenido en la Ciudad de México por un grupo de la entonces Agencia Federal de Investigaciones que ya no estaba apoyando, protegiendo a Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, porque los habían traicionado y se habían ido del bando de los Beltrán Leiva. En aquel momento, en el 2008, ya a esta época, noviembre de 2008, ya estaba la guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Rey Zambada. En esta división de la federación, una parte del gobierno federal se queda leal a los Beltrán Leiva y otra parte del gobierno federal se queda leal a el Mayo Zambada. La parte leal a los Beltrán Leiva es la que detiene días previos al Rey Zambada ahí en la Ciudad de México. El Rey Zambada ni siquiera lo podía creer, pero ¿cómo? Si yo soy el más protegido aquí en la Ciudad de México, los policías federales me escoltan. Hay testimonios de esto documentados, de cómo la Policía Federal, con la autorización de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, protegían al Rey Zambada del cártel de Sinaloa, y sin embargo es la otra facción que trabajaba para Arturo que va y lo detiene. Tengo información de que el propio Mayo Zambada habría llamado a la presidencia de la República y les habría dicho,
oigan muchachos, ustedes trabajan para mí, tienen que soltar a mi hermano. En ese momento recordarás que las primeras horas de la detención del rey Zambada no se sabía que era el rey Zambada. Todavía hubo un intento de despistar, hay una detención equivocada, un capo menor, para dar la oportunidad de dejarlo ir. Pero finalmente el gobierno americano identificó que era el rey Zambada, y es así como el gobierno de Calderón se justifica diciendo, no lo podemos soltar porque ya el gobierno americano sabe quién es, no podemos soltarlo, no podemos soltarlo. Ya esto no podemos soltarlo, habría estado esta represalia de, ¿cómo no puedes soltarlo? De acuerdo a la información que yo publico en mi libro El Traidor, publicado en diciembre pasado, que se basa en el diario personal de Vicente Zambada, el hijo del Mayo Zambada. Él narra cómo había esta total complicidad con el gobierno de Felipe Calderón. Él narra cómo incluso el cártel de Sinaloa habría financiado la campaña de Felipe Calderón. Así que Felipe Calderón no podía decirle a Vicente Zambada, al Mayo Zambada, no puedo hacerlo. Y es por eso, supuestamente, de acuerdo a esta información que yo tengo directamente del cártel, por una parte, y de un familiar de Juan Camilo Muriño, por otra parte, es que este avionazo, este ataque al avión donde viajaba Juan Camilo Muriño, había sido una represalia del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada, porque Felipe Calderón no estaba cumpliendo los acuerdos. Ahí está el detalle. Entonces no es necesariamente Genaro García Luna, no, más bien es la historia viene por parte del cártel el cártel de Sinaloa, ¿no? En represalia porque pues habían perdido esa protección, pero lo que realmente había pasado es que se había hecho una división dentro del mismo gobierno. Y esto también, Anabel, lo que es francamente preocupante es las instituciones de procuración de justicia en el país están no solamente profundamente podridas, sino al servicio de otros. Y cuando uno lee tu libro, te das cuenta, pues bueno, teníamos esta historia de Juan Camilo como el operador político desde la parte del PAN, que también que narras bien, la parte cómo va creciendo Genaro García Luna. Más que pensar en un tripié, de repente también pienso que puede haber una cabeza atrás de esto. Y a quien le respondían o no era Felipe Calderón. ¿Qué tanta responsabilidad tenía Felipe Calderón en el actuar de sus subordinados? Digo, que a bote pronto uno diría, eran sus subordinados, en cualquier empresa y en cualquier lugar te toca. Si tus hijos rompen una ventana, pues el papá o la mamá tiene que ir a pagar. Acá, ¿qué tanto sabía o no Calderón? ¿O qué tanto se quería tapar el ojo? Bueno, antes que nada quisiera volver a recordar a tu audiencia que este libro se publicó en 2008. Sí, que esta historia de corrupción de Felipe Calderón, de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino y muchos otros, yo la investigué y la publiqué en 2008, aún enfrentando todas las consecuencias que esto pudiera conllevar. Quien ahora quiera decir como autoridad o como otro actor, ay, se está descubriendo ahora quién es Felipe Calderón. Felipe Calderón es esto, ay, qué sorpresa, García Luna. No, me parece que es un despistado o alguien que quiere tomar dormida a la gente, porque la realidad es que esto se dijo, y eso es lo más grave, que todo esto de lo que estamos hablando se publicó, se dijo, se documentó y quedó impune. Estamos hablando de que la corrupción de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, por ejemplo, en este libro, Los Señores del Narco, yo hablo, Los Cómplices del Presidente, en 2008, yo hablo perfectamente, desmenuzo quiénes son los integrantes del equipo de Genaro García Luna. Y en este equipo nefasto de policías retorcidos, desviados, que estaban más trabajando para el crimen que para los ciudadanos, hay un personaje clave que se llama Luis Cárdenas Palomino. Yo desde aquel entonces, en base a pruebas documentales, no a lo que yo me imaginaba o a lo que Anabel Hernández pensaba, es una investigación científica. Mi método de investigación es una investigación prácticamente científica, donde hay un marco teórico conceptual, donde hay una investigación de campo con fuentes directas, indirectas y documentales de la información que yo publico. Por eso mis libros tienen esta solidez y esta trascendencia en la historia. No porque los escriba Anabel Hernández, sino porque hay un método científico detrás de ellos. Porque que este hombre estaba acusado de terribles violaciones graves a los derechos humanos, de torturas en diferentes casos. Uno de ellos de Israel Vallarta, que justo ayer un juez determinó la orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino por la brutal tortura ejercida contra Israel Vallarta. La gente tal vez no lo recuerde,
Está en el libro los cómplices del presidente y están otros reportajes que yo había publicado sobre el caso. No solo Israel Vallarta, cuando es detenido con Franz Casté por la Agencia Federal de Investigaciones, cuando estaba Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Y transmitido en vivo. Recordaremos esta transmisión donde el periodista Carlos Loret de Mola les da anchas, vuelo, ¿no? Que se juega y permite esta simulación de la justicia. No solo eso, permite que en cámara, en video, en vivo, se transmita la transmisión directa de un crimen, porque era un delito esta detención, y esta detención era un delito que que Israel Vallarta y Flores Casé estuvieran ahí en esta casa donde no habían sido detenidos. Era un delito que se permitiera que no se presentaran directamente ante la justicia, sino antes de presentarlos ante el Ministerio Público, fueran ahí. Era un delito que en este video se ve como Luis Cárdenas Palomino aprieta el hombro de Israel Vallarta, claro, Israel Vallarta se queja, ya iba brutalmente torturado. Parte de la tortura que permite, que tolera este periodista y esta candidata de la televisión era la violación sexual. Israel Vallarta no solo fue torturado brutalmente con toques eléctricos, con ahogarlo con una bolsa de plástico, sino Israel Vallarta fue torturado de una forma infame. Y una de las personas que estuvo presente en la tortura es justamente este señor Luis Cárdenas Palomino. Bueno, este episodio lo retomo en los cómplices del presidente porque había también otras víctimas, otros casos que se quejaban de que Luis Cárdenas Palomino no solo había ordenado las torturas, sino había participado en ellas. Hay un caso muy particular de Vélez, de un joven de apellido Vélez, que está narrado en los cómplices del presidente, como también cuando García Luna y Cárdenas Palomino estaban en la AFI, en vez de protegían unas bandas secuestradores y creaban otros falsos casos para distraer la atención y no realmente combatir a las verdaderas bandas secuestradoras. Uno de estos casos fue Vélez y el caso de los farderos. Supuestamente Luis Cárdenas Palomino presume, ya desmantelamos una banda de secuestradores, presentan a este pobre muchacho como uno de los artífices, cabezas de la banda. Este muchacho es asesinado brutalmente en la tortura que infringe el propio Luis Cárdenas Palomino y sus cómplices en las oficinas de la AFI. Después le dicen a su padre, no, es que intentaba fugarse y en la manera de, cuando tratamos de tenerlo de un paro cardíaco y murió. No, no es cierto, están todos los peritajes. Finalmente, ya en el 2008, había ya la resolución de un tribunal que había dicho, no, Vélez es inocente, nunca fue parte de esta banda criminal, nunca se le identificó, nunca hubo una prueba pericial, una prueba ministerial que lo comprobatiera, fue torturado y asesinado por la Agencia Federal de Investigaciones. Incluso la PGR en aquel momento tuvo que darle una reparación de daño millonaria a la familia de Vélez por esta tortura y asesinato. Ahora, este caso lo repito, porque ahora que Luis Cárdenas Palomino finalmente la justicia le dicta orden de aprehensión, bueno, muy tarde, qué bueno que se la dictó, pero es muy tarde, porque estos casos eran absolutamente claros y documentados desde el 2008. Yo todos esos casos, Anabel, todos esos casos, como justo mencionas, los tenías bien claros y bien documentados. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde estaba la responsabilidad de Calderón? Porque ahora también vemos que Calderón sabía. Entonces, Calderón tenía conocimiento. Y ahora en su libro más reciente, al cual creo que le ganaste en ventas, por cierto, él le empieza diciendo, lo niego todo. ¿No? Dice, lo niego todo. Híjole, es muy difícil creer que el presidente de la República no sabía. Como él mismo incluso en algún tuit lo puso. Él sabía qué hacían tanto Genaro García Luna como Juan Camilo Mourinho. Evidentemente lo sabía, sin duda alguna lo sabía. No solo por mis investigaciones, porque podría decir, no lo sabía, señor, había documentos públicos, los libros. Pero imagínate, si una periodista como yo podía tener acceso a esta información, imagínate la cantidad de información extra, más profunda, más documentada, que podía tener el presidente de la República. Bueno, pero no me quiera ver la cara de idiota, discúlpame. Honestamente, claro, que el señor Calderón, aunque él se haya perdido muchas tardes en Los Pinos, con este problema del alcohol que tenía, que también es un tema que yo abordé en los cómplices del presidente. Hay quienes dicen que es un tema nuevo, no, es un tema que quedó incluso documentado
documentado en los cómplices del presidente. Bueno, que él no piense que también todos los demás estamos embriagados y que no nos acordamos de lo que pasó. Sabemos lo que pasó, claro. Lo recordamos. Y lo digo con seriedad y con respeto, porque esta puede ser una de esas excusas. Bueno, es que no me acuerdo porque a lo mejor estaba yo pues un poco intoxicado por el alcohol. Pues no, es la única cosa que podría decir. Podría decir, no me acuerdo porque estaba muy intoxicado. Pero no podrá decir, no me acuerdo porque no lo sabía o porque no había la información. Porque la información la tenía. Ahí está la información. ¿Y por qué los dejó crecer? También. Por eso el libro se llama Los cómplices del presidente. Porque eran sus cómplices. Porque una red de complicidad. Porque estaban todos en el mismo ajo, por llamarlo de alguna manera. Estaban todos coludidos en la misma operación. Al menos de proteger al cártel de Sinaloa. Fue después, yo descubro y documento que era el propio Felipe Calderón quien estaba ordenando los acuerdos con el cártel de Sinaloa. El propio Vicente Zambada, en su diario, que ahora publicó en El Traidor, ratifica esto. No, incluso Felipe Calderón enviaba a mensajeros con mi padre, con sus saludos, le pedía favores, recibía dinero junto con, para la campaña y recibía dinero Genaro García Luna. Entonces, por supuesto que lo sabía y eran cómplices, por eso los protege, porque protegiendo a Juan Camilo Muriño y a Genaro García Luna, protegiendo a García Luna, incluso hasta ahora, es protegerse a sí mismo. Le va su propia libertad y su propia integridad y su propia historia de por medio. Creo que esto tiene que ver con la personalidad de Felipe Calderón. Yo lo publico en Los cómplices del presidente desde 2008, porque pude hablar con mucha gente cercana a él y hablan de un hombre que se siente constantemente fracasado, un hombre que se siente constantemente un perdedor. Por el trauma familiar que narras en el libro también, ¿no? La gente más cercana a él, por ejemplo, Castillo Peraza, que es quien lo mete al PAN, al final termina muy disgustado con él y escribe una carta realmente muy dolorosa para Felipe Calderón, donde le escribe como un mediocre, lo describe como un hombre pequeño, muy limitado, ¿no? Y Felipe Calderón me parece que es un hombre que tiene este sello de inseguridades internas, por un lado. Por otro lado, sabe que si él no llega a acumular más poder, está muy vulnerable ante la llegada de la justicia. Entonces, claro, él está tratando de, por un lado, ser protagonista para no acomplejarse, y por otro lado, protegerse a través de este manto del poder y decir, todo lo que ocurra de aquí en adelante será político. Es una persecución política. No es porque yo he estado desviado, no es porque he estado un mal presidente, no es porque he estado coludido con el narcotráfico, es porque es una persecución política. Y esto es muy grave. Y me parece que los mexicanos no tenemos que caer, no podemos caer en este juego perverso de Felipe Calderón. Yo sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no esté de acuerdo con la izquierda. Está muy bien, pienso que cada ciudadano tiene la libertad de estar de acuerdo o no, de simpatizar o no. Pero una cosa es no simpatizar con Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es apoyar a un criminal como Felipe Calderón. Es como un suicidio colectivo. Yo entiendo que la gente puede estar molesta, que quiera hacer manifestaciones públicas. Cada uno tiene su derecho. Pero aliarse con Felipe Calderón pensando que él puede ser un contrapeso me parece una cosa gravísima, que no solo puede propiciar que este hombre a través de su esposa o a través de un incondicional regrese al poder, sino de propiciar su impunidad. Este hombre tiene que rendir cuentas, sea a través de la consulta popular o a través de la determinación legal, independiente, forzosa que tiene que tomar la Fiscalía General de la República de fincarle cargos a quien amerita fincarle cargos. La gente no puede permitir que este hombre quede impune. Y la forma más fácil de quedar impune es creando este partido político. Me parece que la gente tiene que estar muy atenta a poder identificar sus fobias y sus filias y no terminar de nueva cuenta en manos de un presidente genocida, un hombre que fue responsable de una violencia terrible en México, un hombre que solapó a Genaro García Luna, a gente como Luis Cárdenas Palomino, por ejemplo. En mi libro mencionaba y pude publicarte, tengo las copias de los documentos de cómo él participó en un triple homicidio
cuando tenía apenas 18 años. Luis Cárdenas Palomino tendría que estar en prisión desde hace muchísimo tiempo, desde que tenía 18 años. Quedó impune porque su padre era un jefe policíaco. Pero este muchacho, yo tengo su declaración ministerial. El Luis Cárdenas Palomino que declara, sí, yo estaba ahí, los mataron y le dio el tiro y le salió el cerebro por el otro lado de la cabeza y después nos fuimos a una discoteca con prostitutas y brindamos con champaña. Bueno, esto es Luis Cárdenas Palomino. Felipe Calderón le dio todo el poder a este tipo de sujetos. Me parece que es por eso importante que los ciudadanos no olvidemos y por eso me parece importante que hoy el libro de los cómplices del presidente esté de nuevo circulando, porque independientemente de otras expresiones periodísticas que hoy estén en día, esta historia se contó, esta historia ya está contada y esta historia falta todavía que la justicia atienda este clamor ciudadano de que se lleve a juicio a los responsables de esta masacre y de esta corrupción. Anabel, muchísimas gracias. De verdad, como bien lo dices, vale la pena volver a releer tu libro Los cómplices del presidente, sobre todo a la luz de la discusión pública que tenemos hoy en día. Nada más para cerrar, no puedo no preguntarte qué es lo que va a pasar en la Corte de Nueva York. ¿Tú ves que con toda esta información manden llamar a Felipe Calderón, al menos para declarar, deja tú para un juicio, pero para declarar cuál va a ser el resultado de este proceso judicial que está pasando Genaro García Luna en Nueva York? Este proceso judicial de García Luna lleva muchísimo tiempo. Al menos yo tengo conocimiento de que desde el 2004, es decir, es una investigación muy amplia, muy documentada, que en diciembre pasado llega a este punto donde ya se detiene y se lleva a la cárcel a Genaro García Luna. Ahora están coacusados Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, otros de sus principales cómplices, y la información con la que yo cuento es que habrá muchos otros coacusados, otros policías federales, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, muchos otros. Y por supuesto pienso que también se llegará a, bueno, ok, estos policías actuaban como actuaban, ¿y quién los toleró actuar de esta manera? Y me parece que es ahí donde el nombre de Felipe Calderón es obligado. Obligado también va a ser leer tu libro, querida Anabel Hernández. Muchísimas gracias por esta conversación. Pues ahí tiene la versión de Anabel Hernández, sus reflexiones. Quienes tienen la última palabra son ustedes. Ahí pueden dejarme sus comentarios. Nos despedimos. Fue algo que les prometí sobre el audio. No puedo ponerle el video, pero pues ahí está. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Tengan muy bonita noche. Saludos de Titlán, hoy 30 de septiembre, 8:50 de la noche.